Imagínense que esta mañana que conversamos con Luis, él nos comentaba que fue al lugar donde pasó el hecho, conversó con los dueños de la propiedad, precisamente donde cayeron los árboles, y ellos le comentaron que por el momento no le iban a colaborar. Es por eso que ya se encuentra con nosotros el abogado Boris Molina, quien nos va a brindar detalles de qué debe hacer una persona afectada, como lo que le sucedió a Luis. Buenas tardes, Boris, gracias por atendernos. Buenas tardes, Sebastián, y buenas tardes, Gustavo, qué gusto saludarlos. De verdad que mire, este muchacho tuvo una suerte increíble que no le pasa a la inmensa mayoría de las personas. Entonces, el primer gran consejo es: tengan las propiedades aseguradas, los vehículos y las casas, para cualquier eventualidad que pueda suceder, porque definitivamente lo más seguro es un seguro. Entonces, ahí usted no tiene que preocuparse de quién es el dueño del árbol, o si le cayó el rayo, o si lo colisionaron, sino que el seguro va a cubrir esas necesidades. Entonces, esa es la primera previsión que hay que tomar. Lo segundo, ya lo decía nuestro querido Gustavo, que con toda la experiencia y el conocimiento que tiene, sabe perfectamente, hay que determinar si ese árbol, por ejemplo, que cayó, está en una propiedad municipal o en una propiedad, digamos, institucional, o está en una propiedad privada. El artículo 1045 del Código Civil establece que toda persona, sea física o jurídica, que cause un daño a otra, está obligado a repararlo. Entonces, en este caso, podríamos eventualmente pensar en una responsabilidad de la institución o de la persona privada. Pero ¿qué sucede? Vean que ahí estaba lloviendo torrencialmente, y puede que en este caso las personas propietarias, sea una institución o sea una persona privada, puedan demostrar que aquí me dio lo que se conoce como un caso fortuito, una fuerza mayor, por ejemplo, que le haya caído un rayo al árbol y entonces eso no estaba dentro de las posibilidades de poder evitarlo del dueño de la propiedad. Entonces no habría responsabilidad civil respecto del dueño del vehículo. Pero normalmente, y digamos que no media ninguna de estas situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, entonces podríamos estar pensando que el dueño de la propiedad siempre es el responsable de los daños que se causen a través de los árboles, o incluso de los frutos de los árboles que caigan, digamos, fuera de esa propiedad, o a gente que incluso pueda estar dentro de la propiedad. ¿Por qué? Porque las personas tienen que fiscalizar, tienen que cuidar, tienen que proteger, tienen que estar velando porque los árboles se encuentran en buen estado, cortando las ramas, podando, etcétera, para que estas situaciones no pasen, ¿verdad? Entonces, en el caso particular, por supuesto que este joven contó con la ayuda de los alertados y pudo solucionarlo, pero una persona que no tenga seguro y le pasa eso, tiene que ir a un proceso, en este caso de daños y perjuicios contra el dueño de la propiedad, y es un proceso que puede tardar hasta 5 años si llega a la última instancia, ¿verdad? Valoremos otro caso, disculpe Sebastián, Boris, en otro entorno, porque yo sé que mucha gente en casa le interesa este tema, de estos reclamos. ¿Qué pasa si son dos propiedades y una de ellas, por los fuertes aguaceros, por ejemplo, que están cayendo los últimos días, sufre un deslizamiento, o se hizo un movimiento de tierra, por ejemplo, que está afectando al vecino? ¿O qué pasa en un entorno, digamos que no sea un automóvil, sino un peatón, Boris, que camine sobre una acera desperfecto y sufra una lesión importante? ¿Son escenarios parecidos, no, Boris, a la hora de legislar? Sigue siendo un tema de responsabilidad civil en este caso, Gustavo. Entonces, el dueño de esa propiedad, sea una municipalidad, una institución pública o una persona particular, es quien tiene que responder por los daños que se causan. Es interesante, por ejemplo, en el caso del deslizamiento, o en el caso de que cualquier daño que se cause en una propiedad dañe a otra también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa persona pudo haber previsto que eso pasara por las condiciones de la zona, porque no puso un muro de contención, porque sabía, por ejemplo, que le habían hecho advertencias de la municipalidad, etcétera, etcétera. Pero siempre la víctima, en este caso, tiene que buscar quién es el que le responde. Por eso hablaba al principio, Gustavo, de que un seguro le va a cubrir a las personas justamente de la posibilidad de que
cuando pase una situación de esas no tengan que estarse preocupando y ocupando de ciertas cosas. En el caso particular, para que no se nos vaya ese detalle de nuestro amigo, vea que él dice que él andaba pirateando. Entonces no hay un seguro que cubra una actividad de este tipo. Entonces ahí tenemos que estar claro que no todo lo que pensamos puede ser cubierto por un seguro, ¿verdad? Boris, en resumen, ¿cuáles serían las recomendaciones para Luis y otras personas que se puedan ver de víctimas? Mire, ya que Luis tuvo la bendición de que los alertados colaboraron para tener ese carrito nuevo, que por favor vaya y lo asegure, porque si vuelve a pasar esta situación, tiene que tener un tercero que asuma ese riesgo y las aseguradoras es el ente ideal para que esto pase. Segundo, si no, tiene que estar alerta de quién es el dueño de la propiedad, por ejemplo, cuando sucede algo, para que le pueda responder en caso de un daño a su propio vehículo. Lo principal es siempre tomar las previsiones del caso para que esas cosas no sucedan. Entonces, si por ejemplo, en lugar de que sea un árbol, es por ejemplo algo muy común, Gustavo y Sebastián, que pasa con los animales. Las personas dueñas de los animales son los responsables frente a terceros. Entonces, una persona, un peatón que va pasando por una casa y no le cae un árbol, pero la muerde un perro, está en la misma situación, sufrió un daño y alguien tiene que repararlo. Es el dueño del perro en este caso. Boris, muchísimas gracias por las recomendaciones y también por el buen consejo hacia Luis. Gustavo, como lo comentó nuestro abogado Boris Molina, es importante que las personas aseguren el vehículo. Gracias, Sebastián, y gracias a Boris, que es experto en seguros. Y yo creo que, Boris, la mejor recomendación que nos puede hacer a todos los alertados en esta noche es precisamente buscar un seguro, que es lo más factible. Siento yo que nos sale mucho más cómodo que a la hora de perderlo todo. Así que le agradecemos muchísimo, Boris. Siempre un placer. Esta es mi casa, así lo siento, y estamos a las órdenes. Gracias, Boris. Gracias, Sebastián, por esta historia detrás del suceso.